contento por todas las profecías que nos han dado como iglesia. Las profecías, como les he enseñado, la profecía es una promesa que nos prepara para el futuro. Dios siempre profetiza. El lenguaje de Dios es la profecía, porque la profecía es la que abre camino. La profecía es una llave que nos ayuda a abrir puertas que estuvieron cerradas. Y diga conmigo, somos la iglesia. Yo quiero que usted sepa que nosotros no hacemos iglesia, los hijos de Dios somos la iglesia. Pregunto, ¿qué somos? Y para ser la iglesia tenemos que aprender a vivir. Dice la Biblia que Pablo le dijo, si mal no recuerdo, a los corintios, a los filipenses: he aprendido a vivir en la abundancia, en la escasez, en cuando he tenido, cuando no he tenido. He aprendido a saber vivir cuando he estado saciado, cuando no he tenido para comer, porque a vivir se aprende. Usted debe entender que a vivir se aprende. Diga conmigo, a vivir se aprende. La gente no sabe vivir. Por eso la iglesia es la casa de Dios, donde te entregamos principios de crecimiento para que aprendas a vivir. La gente no sabe vivir. Por eso dijo Pablo: he aprendido a vivir, porque a vivir se aprende. Lo sobrenatural de Dios es asombroso, pero el saber vivir es inspirador. Por eso les dije que este año 2026 va a ser el año, ¿verdad?, de la multiplicación y del avivamiento. Pero vamos a ser una iglesia avivada con milagros, señales y prodigios, pero también educada para inspirar a otros por medio de la sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Entonces, poder sin sabiduría o poder sin educación nos hace estar avivados, pero sin influencias. Hay gente que tiene poder, hay gente que Dios la usa sobrenaturalmente, pero si no hay sabiduría, diga conmigo, sin sabiduría no hay influencias. Entonces, poder sin educación nos hace vivir avivados, pero sin influencias. Y la iglesia debe ser asombrosa y poderosa con milagros, pero debe ser inspiradora con el estilo de vida. Si Dios nos dijo que este año 2026 es el año del avivamiento, el verdadero avivamiento no va a ser en la iglesia, va a ser en tu estilo de vida. Tu estilo de vida va a inspirar a otros a que vengan a la iglesia, a que busquen a Dios, a que no busquen una religión, sino una relación con el Dios de todas las cosas. Amén. Entonces, la iglesia de Jesús sabe vivir en la tierra. La iglesia de Cristo tiene conocimiento y avivamiento. Por eso Dios me dio una palabra, ¿verdad?, para este 2026, que iba a ser el año del avivamiento y el año de la multiplicación. Diga conmigo, avivamiento y multiplicación. Y lo que yo quiero que tú entiendas es primero qué es un avivamiento. Hoy se le llama avivamiento a cualquier cosa, a cualquier situación, a cualquier actividad. Y el avivamiento tiene una característica muy peculiar, y es que el avivamiento siempre va a traer arrepentimiento a una nación, va a traer arrepentimiento a un país. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es un despertar espiritual genuino, donde el poder de Dios es manifestado de forma visible. ¿Cómo es la forma? Visible. Con la intención de que una nación se vuelva a Dios a través del arrepentimiento y perdón. Cuando vino el primer avivamiento, que fue en el día del Pentecostés, en Hechos 2, dice la Biblia que la gente se arrepintió. Pedro se levanta, predica un sermón y dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros y heredarán la vida eterna. Todo avivamiento, la consecuencia de un avivamiento es que haya un arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Entonces, ese avivamiento hará que vivamos una vida avivada, donde veremos ministerios avivados, donde veremos grupos de conexión avivados, donde veremos servicios, ¿verdad?, avivados, experiencias avivadas, familias avivadas, finanzas avivadas. Cuando Dios te habla un avivamiento, es que va a traer avivamiento a todo tu ser, a todo tu cuerpo y a todo tu espíritu y a toda tu familia y a toda tu generación. ¿Cuántos quieren ver una generación avivada por el fuego del Espíritu Santo, pero también educada en sabiduría para inspirar a otros? Esa es la iglesia de Cristo, avivada pero inspiradora. Ahora,
Iglesia, yo quiero profetizarte que este año 2026, todo lo que toques, todo lo que pises, todo lo que emprendas, todo lo que le creas, a todo lo que le metas mente, proyecto, va a estar avivado, se va a multiplicar. Dios me habló 2026, Mike, va a venir una temporada de avivamiento, y ese avivamiento va a tener multiplicación, finanzas avivadas y multiplicadas, familias avivadas y multiplicadas, generaciones, jóvenes avivados y multiplicados. Entonces 2026 es el año del avivamiento. Que es un avivamiento? Es un despertar espiritual donde el poder de Dios se manifiesta de una manera visible y trae arrepentimiento a una nación, a un pueblo, ¿verdad? A un país, a una ciudad. ¿Y qué es multiplicación? ¿Por qué multiplicación? Porque en el año 2025 fue el año del crecimiento y de los milagros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos vivieron crecimientos financieros, crecimientos en su familia, crecimientos en su generación, crecimiento, ¿verdad? Sobre sus hijos, sobre negocios, sobre emprendimientos, sobre sueños, porque fue el año del crecimiento. Y también fue el año, ¿verdad?, de los milagros. Vimos milagros. Si usted no creció y no vio milagros, es porque no se conectó a la visión. La visión es lo que te ayuda a prosperar, a crecer, a avanzar, a tener una meta a seguir y a poder sembrarme, ¿verdad?, de manera correcta en un lugar para poder fructificar. Entonces, el año 2025 fue el año del crecimiento y milagros, y como ya crecimos y vimos milagros, ahora vas a multiplicarte. Por eso un árbol, cuando ya no puede crecer, el árbol tiene que multiplicarse. Cuando tú y yo ya no podemos crecer, ¿cuántos saben que la vida no se trata solo de envejecer? La vida se trata de crecer, crecer en sabiduría, crecer en carácter, crecer en dominio propio, crecer en mansedumbre, ¿verdad? Crecer en disciplinas. La vida no solamente se trata de envejecer, sino que ir envejeciendo e ir creciendo. Pero si vamos a crecer, diga conmigo, vamos a crecer, tenemos que multiplicarnos. Cuando un padre de familia ya no puede seguir creciendo porque todos tenemos una cantidad X de años, nos tenemos que multiplicar con nuestra generación, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Entonces, cuando el árbol ya no puede seguir creciendo, debe multiplicarse, y Dios a través del Espíritu Santo nos va a avivar, pero también nos va a multiplicar. Por eso hoy quiero que prepares los grupos de conexión. Prepárense para ver sus grupos multiplicarse. Preparen para ver los líderes de red, ver sus redes multiplicarse. Prepárense para ver servicios multiplicarse. Ya no habrán 2, habrán 3, habrán 4, habrán más servicios. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo de usted celebraría que su casa va a multiplicarse, sus negocios se van a multiplicar, las promesas de Dios se van a multiplicar en el nombre de Jesús. A los empresarios, prepárense para ver su empresa multiplicarse. A los dueños de negocios, prepárense para abrir nuevas sucursales, se van a multiplicar las sucursales. Alguien arrebate esa palabra. Los que no tienen hijos, prepárense para multiplicarse en la familia. ¿Alguien cree esa palabra? Nadie quiere tener hijos, Dios mío, ahí va a ver lo que es bueno. Todavía no, dice. Está bien. Este año 2026 es el año del avivamiento y la multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Pero para poder vivir un buen avivamiento y una multiplicación genuina, un crecimiento genuino, debemos aprender a ser mayordomos de la gloria de Dios. Recuerde, la gloria de Dios es todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todo lo que Él puede hacer, y nosotros somos mayordomos, o debemos ser buenos mayordomos para poder administrar lo que Él nos va a entregar. El éxito del avivamiento y la multiplicación será por medio de la buena mayordomía. ¿Cuál va a ser el éxito del crecimiento, de la multiplicación y del avivamiento? La buena mayordomía. Judá será una iglesia avivada en el poder del Espíritu Santo, pero educada en sabiduría para saber administrar la multiplicación. Dile que está a tu lado, vas a quedar aterrado con la multiplicación que Dios te va a dar. Por eso debes desde hoy aprender a ser un buen mayordomo de su gloria, de la gloria de Dios. Recuerde esto: Dios jamás te podrá multiplicar lo que no sabes administrar. Si tú no sabes administrar, Dios no te va a multiplicar, porque esa multiplicación puede ser tu destrucción. ¿De qué me sirve que Dios me multiplique? ¿De qué me sirve, verdad, que Dios me dé más si lo que tengo no lo sé administrar? Entonces, mayordomo, quiero que entienda que este término, ¿qué significa? Un mayordomo es ser un administrador y cuidador de todo lo que Dios ha creado y ha provisto.
Dios nos ha dado el tiempo, nos ha dado talento, nos ha dado dones, nos ha dado familia, recursos, y debemos ser buenos administradores con lo que Dios nos entrega. Ahora, para entender la mayordomía, primero debemos conocer que todo le pertenece ¿a quién? Y tú y yo somos responsables de administrar sabiamente lo que Él nos entregó. Lo que Dios te entrega es para saberlo administrar sabiamente. Eso es un mayordomo, es un cuidador, es un administrador de todo lo que Dios le entrega. Todo lo que tú y yo tenemos le pertenece a Dios y Él nos lo entrega para administrarlo y administrarlo bien, siendo buenos mayordomos de su gloria. Entonces, la buena mayordomía se basa en principios. Diga conmigo, principios. Los principios son inicios que Dios te entrega, que si tú los sostienes en el tiempo, Dios te va a poder confiar mayores cosas. Todo crecimiento tiene principios. Todo lo que tiene principios tiene crecimiento. Todo lo que tiene principios tiene promesas. Recuerden, Dios te promete muchas cosas y cuando tú cumples los principios, Dios cumple las promesas. Si tú quieres ver las promesas de Dios cumplidas, tienes que cumplir los principios que Dios estableció aquí en la tierra. Y la Biblia habla de la buena mayordomía, y la buena mayordomía tiene muchos principios, tiene bastantes principios, pero entre ellos hay 3 que son muy relevantes. Y el primer principio es el principio del reconocimiento. ¿Cuál es el principio, pastor, del reconocimiento? Reconocer que todo le pertenece a un buen mayordomo. Reconoce que todo lo que tiene, todo lo que ha logrado, todo lo que está en su poder, todo lo que está en su casa le pertenece a. Ese es un principio que tú hoy debes entender y salir de aquí. Lo que tengo le pertenece a Dios. Lo que he logrado le pertenece a Dios. Todo lo que está en mi casa le pertenece a Dios. Y yo soy un mayordomo de su gloria y debo saber administrarlo. El segundo principio de tantos también es, ¿verdad?, la responsabilidad. Una persona, un mayordomo debe ser responsable con lo que Dios le entregó. No podemos ser buenos mayordomos si no somos responsables. Lo que Dios te entrega, te lo entrega con una responsabilidad. Hay una responsabilidad en ti de multiplicar lo que Dios te entregó. A veces creemos que la fidelidad tiene que ver con el estar con una persona. Y no, la fidelidad de Dios o la fidelidad que Dios te habla no es en el estar, sino en el multiplicar. Por eso usted ve en la Biblia que dice la Escritura que Dios entregó talentos. A uno le dio 1, a uno le dio 3, a otro le dio 5. Y aquellos que multiplicaron, Dios le dijo siervo fiel. Porque la fidelidad no se mide en el que inició contigo, en el que estuvo solamente contigo en las malas, sino aquel que multiplicó contigo. Y yo quiero profetizar que esta iglesia será una iglesia que va a ser fiel y a causa de esa fidelidad va a multiplicar y Dios le va a desatar como nunca antes la ventana de los cielos. ¿Alguien puede creer esa palabra? Entonces, primer principio, reconocimiento, ¿verdad? Debo reconocer que todo le pertenece a Dios. Segundo, ser responsable. Lo que Dios me entrega, yo soy responsable de poder multiplicarlo. Y tercero, la confianza. Diga conmigo, confianza. Otro principio muy importante de la mayordomía es la confianza. Usted no le entrega, a ver, un mayordomo es aquel que tiene llaves, ¿o no es así? Y usted le da la llave a cualquiera. Usted le da la llave a alguien que le tiene confianza. Por eso debe ser confiable para Dios. Recuerde, Dios ama a todos por igual, pero no confía en todos por igual. Por eso cuando Dios confía en ti, Él te suelta recursos, Él te suelta promesas, Él te suelta, ¿verdad?, lo que necesites para tu crecimiento, para la visión que Dios te entregó. Por eso dile a tu lado, aprende a ser confiable. Dios confía en aquellos que saben administrar lo que ya tienen. Escuche, la clave de un mayordomo no es lo que tengo, no es lo que he logrado, es saber administrar lo que tengo. Porque si no sé administrar lo que tengo, ¿cómo Dios me va a dar lo que no tengo? Escucha, muchas veces las personas van detrás de lo que no tienen y por ir detrás de lo que no tienen, pierden lo que ya tienen. Por eso en esta iglesia vas a aprender de mayordomía para que todo lo que Dios te entregue en tu mano lo vas a multiplicar, va a fructificar, va a dar mucho fruto en el nombre poderoso de Jesús. Entonces la clave de un mayordomo no es lo que llegue a tener, no es lo que solamente llegue, ¿verdad?, a conquistar, sino la clave es en administrar lo que ya tengo. ¿Sabía que todos los que estamos en este auditorio somos mayordomos? ¿Usted sabía eso? Todos somos mayordomos los que estamos aquí. Porque a todos Dios nos ha confiado algo.
¿Te ha confiado un hijo, una esposa, recursos, talentos, influencias, amigos, familias? ¿Qué más? ¿Qué te ha confiado Dios? ¿Un cuerpo, un alma? Algo te ha confiado Dios. Una ropa, no sé, ministerio, dones, talentos. Algo te ha confiado. Dios está a su lado, algo Dios te ha confiado. Y si Dios te ha confiado algo, tú debes ser responsable con ese algo. Hoy no quiero que pienses en qué hacer con lo que Dios te va a confiar. Porque la palabra profética es una palabra, es una promesa que me prepara para el futuro. Usted tiene que saber eso. Usted está en una casa profética. Si alguien te pregunta, ¿qué es una profecía? Una profecía es una promesa que me prepara para él. Es decir, que Dios me va a entregar cosas en el tiempo futuro, pero debo trabajarlas en el tiempo presente. Todo lo que trabajo y lucho en el tiempo presente será para poder construir el futuro que quiero tener. Entonces, hoy no quiero que pienses en qué hacer con lo que Dios te va a confiar. ¿Cuántos recibieron profecía ahora que estuvo el profeta? Muy lindo, muy bonito, y hay que trabajar por esa profecía, hay que luchar por esa profecía. Pero hoy no quiero que pienses con lo que Dios te va a confiar, sino que pienses en qué hacer con lo que ya Dios te confió. ¿Qué Dios te ha confiado? Una familia, cuida a tu familia. ¿Te ha confiado un carro ahí medio destartalado? Pues cuida ese carro medio destartalado. ¿Te confió una moto? Cuida la moto. ¿Te confió un hijo? Cuida ese hijo. ¿Cómo podrás pedir algo que no tienes sin saber administrar lo que ya tienes? Y un buen mayordomo sabe administrar lo que ya tiene. Entonces, no pienses en lo que Dios te va a confiar, sino en qué hacer con lo que ya te confió. Porque si yo sé usar lo que Dios me confió, estoy listo. Diga conmigo, estoy listo para que Dios me confíe más. ¿Cuántos quieren que Dios les confíe más? Ser responsable con lo que ya Dios te entregó. Usted está en una iglesia donde no solamente va a recibir profecía, usted va a recibir enseñanza. ¿De qué me sirve una profecía si no sé cómo se cumple esa profecía? La gente cree que la profecía es un cuento de Disneylandia, ¿verdad? Es un pasaje y un boleto de telenovela, ¿verdad? Solo la mujer de la telenovela se va a otro país sin visa. Aquí se necesita visa. Para que una profecía se cumpla, yo debo tomar forma de la profecía. Por eso usted está en una iglesia donde yo le doy las herramientas, donde le doy las estrategias, donde le doy los principios para que esas profecías se cumplan en su vida. Porque la profecía es condicional. La gente, dígale que está a su lado, yo no como cuento. Dígale, yo no como cuento. Pero para no comer cuento, usted tiene que aplicar los principios y Dios cumplirá las promesas, las profecías. Entonces, si yo sé usar lo que ya se me confió, estoy listo para que Dios me confíe más. Por eso hoy quiero que salgas con una mentalidad de un mayordomo de su gloria. Esta enseñanza te va a dimensionar a poder administrar lo que Dios te va a confiar. ¿De qué quieres bendiciones? ¿Para qué quieres más cosas si lo que ya tienes no lo sabes administrar? Escuche, la identidad de un buen mayordomo, esto es poderoso, no está en las cosas que tiene, sino en su relación con el Dios que le da las cosas. La identidad, la clave de un buen mayordomo no está en las cosas que posee, sino en la relación que tiene con el Dios de todas las cosas. Hay una relación muy importante que debes de tener con el Dios de todas las cosas. La identidad de un buen mayordomo no está en las posesiones, no está en riquezas, sino en su relación con el dueño de todas las cosas que le fueron confiadas. Por eso hoy quiero profetizarte que tú serás un buen mayordomo, no por lo que tienes, sino por la buena relación que vas a tener con el dueño de todas las cosas. Y si tú tienes una buena relación con el dueño de todas las cosas, prepárate para que Dios te confíe nuevas cosas. ¿Alguien me puede responder quién es el dueño de todas las cosas? ¿Quién? Entonces la buena mayordomía no comienza en administrar lo que tengo. La buena mayordomía comienza en la relación que tengo con el dueño de todas las cosas. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con el dueño de todas las cosas? Porque puede ser que estés bien relacionado con las cosas, pero no con el dueño de todas las cosas. ¿Tú quieres ser un buen mayordomo? Necesitas primero tener una buena relación con el dueño. Porque el dueño es el que tiene la capacidad de enseñarte a poder administrar lo que te ha confiado. Solo el dueño de algo te puede enseñar cómo administrar ese algo, ¿o no es así? Entonces, las personas que no saben administrar lo que se les confió,
Es porque no tienen una buena relación con el dueño de todas las cosas. ¿Quieres ser, iglesia, quieres ser un buen mayordomo de tu tiempo? ¿Quieres ser un buen mayordomo de tus recursos? ¿Quieres ser un buen mayordomo de tu familia, de relaciones, de dones, de talentos? El inicio de una buena mayordomía es la relación que llegue a tener con el dueño de todas las cosas, no con las cosas. No te relaciones más con las cosas, sino con el dueño de todas las cosas. Entonces, si sabes relacionarte con Dios, podrás relacionarte bien con el dinero. Si sabes relacionarte bien con Dios, podrás relacionarte bien con los contactos. Si sabes relacionarte bien con Dios, podrás relacionarte bien con tu familia, con tus hijos, con personas. No sé si usted recuerda el joven rico. La Biblia habla que había un joven que era rico y se le acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, el reino de los cielos? Y Jesús le dice, bueno, debes cumplir los mandamientos. Todo eso yo he cumplido desde mi juventud, desde que nací. Yo nací, ¿verdad?, para cumplir los mandamientos. Pero una cosa te falta, le dice. Y Lucas 18:22 le dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. ¿Qué cosa le falta? Dice, vende, ayúdame a leer, vende todo lo que tienes y dalo a ¿quién? Yo me hacía esta pregunta en esta enseñanza. ¿Por qué Dios no le pidió lo mismo a José de Arimatea, que era rico? ¿Por qué Dios no le pidió lo mismo a Zaqueo, que era rico? ¿Por qué Dios Jesús no le pidió lo mismo, verdad, a Nicodemo, que también era millonario, era rico? Porque el problema del joven rico no eran las posesiones que tenía, sino la relación que tenía con el Dios de las posesiones. Dice la Biblia que Zaqueo de repente se relaciona con Jesús y dice, voy a devolver a todo el mundo que he estafado, se lo voy a devolver y aún 4 veces más, y la mitad de mis bienes le entregaré a los pobres. El problema del joven rico era que su relación primero era con el dinero antes que con Dios. Entonces por eso Jesús le dijo, hay un problema que tú tienes, y es que mientras tu Dios sea el dinero, no te vas a poder relacionar conmigo. Y al final le dice, y ven y sígame. Le dice, quita esa relación que tienes con el dinero y ven y sígueme. Jesús le dice, anda, vende lo que tienes y luego ven y sígueme. Porque las bendiciones que él tenía impedían relacionarse con Jesús. Hay personas que lo que les impide relacionarse con Jesús es algo. Es una posesión, es una persona, no sé, es algo. ¿Cuánta gente no puede relacionarse con Jesús porque en medio de Jesús hay una relación que no te conviene? Entonces, el joven rico no poseía riquezas, sino que las riquezas lo poseían a él. Por eso Jesús le dijo, ven y sígueme. Tienes que deshacerte de lo que te posee para yo poder poseerte. Escúcheme, Dios no te va a poder poseer si primero algo ya no te posee a ti. No se lo dijo a Nicodemo, no se lo dijo a ningún otro rico, porque habían muchos ricos en la Biblia. Lázaro, su mejor amigo, era de familia adinerada. Entonces Jesús le dijo, si tú quieres seguirme, tienes que deshacerte de lo que te posee. ¿Qué es lo que lo poseía al joven rico? Las posesiones, las riquezas. Enseñanza, lo que Dios nos da no es para que nos posean a nosotros, sino para que nosotros las poseamos a ellas. No permitas que una bendición te posea. No permitas que un carro te posea. No permitas que el dinero te posea. No permitas que las cosas te posean. Tú debes poseer las cosas, porque el Dios que tú y yo tenemos es el Dios de todas las cosas. La gente que el éxito, ¿cuánta gente que el éxito los posee? ¿Cuánta gente que el orgullo los posee? ¿Cuánta gente que el dinero los posee? ¿Cuánta gente que los recursos los poseen? ¿Cuánta gente que el Instagram los posee? Una red social los posee. Y la mayoría de estas personas, lo que le impide acercarse a Jesús es su relación con lo que tienen. Y una vez que Dios le quita o ellos pierden lo que tienen, comienzan a relacionarse con Dios. ¿O no es así? Entonces, cuando la gente se queda sin recursos, corren a buscar a Dios. Y pregunto, ¿qué es lo que le impedía a esa persona que tenía recursos buscar a Dios? ¿Qué le impedía? Los recursos. Diga conmigo, los recursos. Pero cuando los recursos les son quitados, les son robados, les son perdidos, corren a Dios como loco.
Señor, ayúdame con mi matrimonio. Pero cuando el matrimonio estaba bien, no necesitaban buscar a Dios, porque el matrimonio los poseía a ellos y ellos no poseían un matrimonio. Señor, cuando cuánta gente le iba bien en las finanzas, ¿verdad? Y no buscaban a Dios mientras les iba bien las finanzas, porque ellos no poseían las finanzas, sino que las finanzas los poseían a ellos. Señor, ayúdame con un trabajo. Pero cuando no tenían trabajo, cuando tenían trabajo, buscaban a Dios sin problemas. No buscaban a Dios, perdón. Y una vez, ¿verdad? El trabajo que los poseía, eso les impedía buscar a Dios. Así aplícalo en todo lo que lo posee. Escuche, enseñanza, esto es muy importante. Muchas veces lo mejor que nos puede pasar es que nos vaya mal para que nos empiece a ir bien. ¿Cuánta gente que le va bien, pero está lejos de Dios? Y una vez que viene algo malo, una tormenta, un problema, una vicisitud, una desgracia, muchas veces eso de ahí lo comienza a ubicar, ¿verdad? Al GPS, lo vuelve a meter en el plan de Dios para poder encontrar su propósito. ¿O no es así? Vamos, no me deje solo. Si no dice amén, diga ouch, pero diga algo. Yo sé que a usted le gusta que le profeticen, ya mismo profetizamos. Entonces, Señor, ayúdame con mis finanzas. Pero cuando las finanzas estaban bien, no necesitábamos a Dios. Porque las finanzas los poseían a ellos y no ellos las finanzas, mismo el trabajo. Por eso lo que Dios está buscando en esta iglesia y en cualquier iglesia son buenos mayordomos. Dile que está a tu lado, vas a ser un buen mayordomo. Por eso no permitas que las posesiones te posean para que Dios te pueda confiar más. Cuando tú eres un hombre que sabe lo que quiere y sabe el Dios que tiene, nunca va a permitir que las posesiones lo posean, sino que Él va a poder posesionarse de las cosas. Entonces yo no quiero ser como el joven rico. Yo no quiero ser esa persona que le quiten para poder conectarme con Dios. Yo quiero ser esa persona que por estar conectado con Dios, Dios me entregue más. Hay personas que lo peor que le puede pasar es que Dios los bendiga. Una vez que los bendiga, se van. Dios le da el trabajo, ahora el trabajo ya no lo deja servir. Dios le da el hijo, ahora el hijo en vez de ser un hijo parece una enfermedad porque vive enferma. Diga amén o diga ouch, pero diga algo. Yo ya entendí que más que los aplausos, ese silencio es mejor que un aplauso porque la gente está procesando lo que está recibiendo. Entonces, diga conmigo, yo quiero ser la persona que por estar conectado con Dios, Dios me dé más. Escuche, en el momento que las posesiones son tu Dios deja de ser Dios. Pero en el momento que Dios es tu Dios, Dios te entregará posesiones. Dios quiere que tengamos cosas, pero no quiere que las cosas nos tengan a nosotros. Dios quiere que tengamos, pero no que las cosas nos tengan a. Es decir, que tú tengas un trabajo, pero no que el trabajo te tenga a ti. Que tú tengas una familia, pero que no que la familia te tenga a ti. Que tú tengas un ministerio, pero no que el ministerio te tenga a ti. Que tú tengas una empresa, pero no que la empresa te tenga a ti. Porque en el momento, ¿verdad?, que las bendiciones te tengan a ti, tu Dios deja de ser Dios y ahora tú les perteneces a ellas. Ahora tu fidelidad es para ellas. Ahora tu compromiso es para ellas. Ahora tu servicio es para ellas. Ahora toda tu devoción es para ellas, para las bendiciones. Por eso, mire, escucha, aprenda esto. Nunca haga las cosas por dinero. Hágalas por pasión y por servicio. Porque el dinero nunca debe ser tu fin, pero sí va a ser la consecuencia. El dinero nunca debe ser tu fin. El dinero debe ser la consecuencia de trabajar duro, de hacer las cosas con excelencia y de hacer las cosas con diligencia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque usted debe entender que el dinero puede llenar bolsillos, pero nunca llenará vacíos. ¿Cuánta gente llena de dinero, pero vacía por dentro, que no puede disfrutar el dinero? Entonces, cuando las posesiones son tu fin, el día que las tengas, tú dejas de ser de Dios y empezarás a ser de ellas. Tu amor es para ellas, tu servicio es para ellas, tu fidelidad es para ellas. Entonces el cielo ya no tiene nada más por qué confiarte, porque entre más te confía, más te alejas de Dios.
Por eso yo siempre he dicho, hay bendiciones retenidas para los hijos de Dios, porque cuando no somos confiables para Dios, Él no te las va a entregar, porque esa misma bendición puede ser tu destrucción. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Dios es el dueño de todo. Y todo lo que me des y todo lo que me confíes es para que yo lo posea y no para ser poseído. Por eso profetizo sobre tu vida que a ti no te va a poseer el afán, no te va a poseer la ansiedad, no te va a poseer la depresión, no te va a poseer el poder, no te va a poseer el dinero, no te va a poseer la avaricia. A ti te va a poseer el Espíritu Santo, y por tener el Espíritu Santo Dios te dará la sabiduría para poder multiplicar lo que te entregue en tus manos. Porque profetizo sobre tu vida que serás un mayordomo, que todo lo que entre en tu mano tú lo vas a multiplicar y vas a hallar gracia sobre tu familia, sobre la empresa, sobre relaciones. Van a decir: quiero hacer un negocio contigo. Claro que sí, venga para acá, porque usted le van a decir el multiplicador de bendiciones. Alguien diga amén. Pero para eso hay que ser un buen mayordomo. Diga conmigo: mayordomo. Todo lo que Dios te entregue lo vas a saber administrar. Usted no está en una iglesia que solamente se profetiza, se tira al suelo, se habla en lenguas. Usted está en una iglesia donde lo formamos, donde le enseñamos. Los pastores no solamente somos pastores, somos educadores. Cada vez que me paro en este altar es para darte herramientas, estrategias de crecimiento que te ayuden a ser avivado y educado. ¿De qué me sirve? ¿Cuánta gente profetiza, habla en lenguas y wow, usado tremendamente, pero en su casa no tienen ni un plato para comer? Está avivado, pero no está educado. Por eso en esta iglesia te damos herramientas que te educan para poder prosperar y crecer. Si alguien tiene un problema con la prosperidad de Dios, esta iglesia no es para usted. Yo siempre me voy a alegrar de verlo prosperado, bendecido y en victoria. Porque ese es el lenguaje de Dios, es un lenguaje de prosperidad, no de escasez. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, yo creo en un Dios que prospera. Porque todo lo que Dios toca, lo prospera en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí, mientras más pobre se ve el pastor, más ungida es la iglesia. Vamos a eliminar ese lenguaje escaso, esa mentalidad pobre. Cuando te vean a ti, te van a ver inspirador, te van a ver creciente, te van a ver como una persona y un modelo a quien seguir. Te profetizo que tú serás el modelo para tu generación, para tu familia. Que cuando te vean dirán: yo quiero ser como mi tío, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi hermano. Porque son personas avivadas por el poder del Espíritu Santo, pero también educadas en sabiduría, que saben administrar, que saben invertir, que saben hacer negocios. Oh, yo vengo a decirle a alguien que Dios está dispuesto a avivarlo y educarlo para ser una generación de bendición que inspire a muchos. ¿Alguien puede creer esa palabra? Todo lo que Dios te entregue lo vas a saber administrar. 1 Timoteo 6:17 dice: los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Dile que está a tu lado: cuando Dios te bendiga, no vayas a ser altivo. Acuérdate del Dios que te dio todas las cosas. Ni pongan la esperanza en las ¿dónde no debes poner la esperanza? ¿En qué? En las riquezas, las cuales son, porque las riquezas un día están y otro día, un día son y otro día dejan de ser. Las riquezas son inciertas. Por eso yo prefiero amar al Dios de las riquezas, que cuando me comience a ir mal, el Dios de la riqueza me va a prosperar, me va a bendecir para que me empiece a ir bien. Pero aquel que está detrás solamente de las riquezas, de las posesiones, cuando le va mal, se quiere hasta matar. Usted sabe el índice de suicidios en Estados Unidos. El mayor índice de suicidios en Estados Unidos es por falta de dinero. Por gente que quebró, por gente que no supo administrar dinero. Lo más fácil es matarse. Entonces dice: las cuales son inciertas, sino en Dios. ¿Dónde debe estar tu esperanza? En Dios. No en las riquezas, no en el dinero. Sí, el dinero, mire, escuche, yo le he enseñado esto. El dinero es poderoso, pero no es todopoderoso. El único todopoderoso es Dios. Y más adelante dice: sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las... Pregunto, ¿para qué Dios te da las cosas en abundancia? ¿Para qué Dios te da un día? ¿Para qué Dios te da una casa? ¿Para qué Dios te da una familia?
¿Para qué Dios te dio una empresa? ¿Para qué Dios te dio un trabajo? Un padre le da cosas a sus hijos para que lo disfruten. Toda bendición que Dios pone en tus manos es para que la disfrutes, iglesia. Porque el problema de la gente es la mentalidad que tiene con las cosas que Dios le entrega. ¿Qué usted haría donde se saca la lotería? Sea honesto. ¿Qué haría? Pago las deudas, dicen una. Entonces, el problema de la gente es la mentalidad. Diga conmigo, mentalidad. Porque tienen mentalidad de dinero y no mentalidad del Dios del dinero. El dinero es fluctuante. El dinero un día está y otro día no está. El dinero un día lo tienes y otro día no lo tienes. Pero hay un Dios que siempre lo vas a tener. Por eso dice la Biblia: el cielo, la tierra, el afán, el dinero se va a acabar, pero mi palabra nunca se va a acabar. Yo prefiero no tener nada, pero tener una palabra, porque esa palabra me va a levantar, me va a catapultar a poder perseguir la promesa que Dios me dio. Puede que no tengo dinero, pero tengo una palabra, y aquel que tiene una palabra, tarde que temprano esa palabra se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y vengo a profetizarle a alguien que la palabra que Dios te dio, esa palabra profética, se va a cumplir en tu vida. Si tú la crees, la pones por obra, eres buen mayordomo y dices: Señor, aquí estoy, material dispuesto para administrar lo que ya tengo. Y como tú vas a saber administrar, Dios dirá: aquí hay una persona que sabe administrar. Le voy a abrir los cielos y todo lo que me pidas te será dado en el nombre de Jesús. Pero hay que ser un buen mayordomo. Desde tu lado hay que ser un buen mayordomo. Mire, hay bendiciones que no se van a cumplir, no por falta de profecía, sino por falta de mayordomía. Por eso esta iglesia va a crecer, se va a multiplicar, Dios la va a bendecir, pero tienes que ser un buen mayordomo. Por eso toda bendición que Dios te entrega en tus manos es para que la disfrutes. Porque el dinero puede llenar, escúcheme, el dinero, mire, el dinero puede llenar bolsillos, pero no vacíos, eso téngalo claro. ¿Cuánta gente con dinero pero vacía y no puede disfrutar el dinero? ¿Cuánta gente con recursos pero vacía y no puede disfrutar los recursos? ¿Cuánta gente con posesiones pero vacías porque no puede disfrutar las posesiones? El problema es que cuando dejamos de disfrutar lo que Dios nos confió, por eso dice la Biblia que Él me bendice abundantemente para que lo disfrutemos. Dile a tu lado: aprenda a disfrutar lo que Dios te entrega. Disfruta la esposa que te entregó, disfruta el carro que te entregó, disfruta la bicicleta que te entregó, disfruta todo lo que te ha entregado. Todo lo que Dios te entregó es para que lo disfrutes. Es decir, que si yo no lo disfruto, estoy despreciando lo que Dios me entregó. Usted ve al pastor, el pastor más, y se lo ve bien bonito, bien vestido, y usted no sabe todo lo que uno le tocó construir. Cuando yo me tocaba servir, yo lo he contado, y no había, yo a veces no tenía para el carro, me iba caminando. O me iba en la buseta. Después adquirí la moto, una moto china que me dio problema, Dios mío, que me dio coraje esa moto. No compré nada chino, de verdad, problema. Y ahí yo sé, me trepaba la buseta, ahí usted me bañadito, se baja con pie derecho. Yo lo sé. Y ahí predicaba en la buseta. A veces no tenía y me subía con el paro que iba a predicar para poder llegar, y predicaba y llegaba. Pero usted ve al pastor hoy, se lo ve bonito al pastor, bien vestido, tremenda esposa, ¿verdad? Dile que está a tu lado: hay una historia que estás escribiendo. Vamos, dígale: hay una historia que estás escribiendo. Entonces, el problema es que cuando dejamos de disfrutar lo que Dios nos confió. Por eso 1 Timoteo 6:17 dice: pongamos la esperanza en el Dios vivo. Diga conmigo: vivo. ¿Dónde debes poner la esperanza? En el Dios. ¿Sabe por qué debe poner la esperanza en el Dios vivo y no en las riquezas? Porque desde que tengo uso de razón, iglesia, sabemos que el dinero nunca ha podido devolverle la vida a nadie. Pero mi Dios, que es un Dios vivo, tiene el poder para darle vida a todo lo que está muerto. Por eso, métalo a Dios en su matrimonio y verá cómo Dios resucita el matrimonio. Métalo a Dios en sus hijos y verá cómo Dios resucita a sus hijos. Métalo a Dios en sus sueños y verá cómo Dios resucita sus sueños. Métalo a Dios en su trabajo y verá cómo Dios resucita la empresa, el negocio, los sueños, los proyectos. Mételo a Dios.
Él es el único que tiene la capacidad de poder despertar todo lo que esté muerto. Y hoy vengo a profetizarle a alguien que tal vez se le ha muerto un sueño, tal vez se le ha muerto un proyecto, tal vez se le ha muerto un negocio. Cree en el Dios vivo, y ese Dios vivo va a resucitar todo lo que esté muerto en tu vida. Él va a resucitar ese sueño, ese proyecto, esa empresa, esa familia. Tú vas a recibir las promesas de Dios en esta casa, iglesia. Por eso hay cosas que el dinero no puede comprar. El dinero puede comprar muchas cosas, pero hay cosas que no puede comprar. Tal vez podrá comprar muchas cosas, pero no va a resucitar cosas. El único que tiene el poder de resucitar tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu economía, tus sueños, se llama el Dios vivo. Él es el único que puede resucitar todo lo que está muerto. Por eso hoy te profetizo, iglesia, que a través de esta enseñanza, hoy lo que estaba muerto en tu vida comienza a resucitar. Alguien recibe esa palabra. Dice, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Diga conmigo, Dios bendice. ¿En qué? En abundancia. No cree en el Diosito, cree en el Dios grande, que le puede dar cosas grandes. Ay, si mi Diosito me bendice. No, Dios lo va a bendecir bien. Entonces, diga conmigo, Dios me da cosas grandes. Diga, Dios me da cosas en abundancia. ¿Cómo te da Dios las cosas? Iglesia, si este año es 2026, será el año del avivamiento y de la multiplicación, te profetizo que tendrás que prepararte para recibir la bendición en abundancia. Abundancia. No solo será una declaración ni una motivación, será un Dios bendiciendo, porque donde hay un hijo creyendo, habrá un Dios haciendo. Iglesia, recibe esa palabra. Dios te dará salud en abundancia. Dios te dará familia en abundancia. Dios te dará comida en abundancia. Dios te mandará los clientes en abundancia. Dios te dará los recursos en abundancia. Si trabajas en ventas, Dios te va a mandar las ventas en abundancia. Te mandará los contratos en abundancia. El viaje en abundancia. Y desde el otro lado, prepárate para viajar. Porque cuando Dios da en abundancia. 2026 no será el año de estar apretado, será el año de estar multiplicado, creciente, presente, donde la abundancia, donde la bendición y la abundancia te perseguirán. La gente te va a decir, oye, como que no te reconozco. Soy el mismo, pero en modo bendición, en modo abundancia, en modo creciente, en modo de que Dios lo hizo. Dios da las cosas en abundancia. Es decir, que serás bendecido en, serás promovido en, serás prosperado en. Cuando Jesús dio de comer a la multitud, dice la Biblia que le dio en abundancia. Tanta fue la abundancia que sobraron 12 cestas. Lo que Dios te va a entregar va a ser tan grande que va a sobrar, se va a multiplicar, que aún tus hijos, tus generaciones, los que estén al lado tuyo, van a poder absorber de esa bendición. Cuando Dios bendijo a Abraham, lo bendijo abundantemente, a tal punto que toda su generación fue bendecida. Cuando Dios bendijo o prosperó a Salomón, lo prosperó tan abundantemente al punto que la reina de Saba, una millonaria, quería ver la bendición que tenía Salomón, esa prosperidad que Dios le entregó. Porque cuando Dios bendice, lo hace en... Ponte de pie, iglesia, que voy terminando. Por eso, a partir de hoy, tienes que eliminar todo lenguaje de escasez. ¿Sabe cuál es ese lenguaje de escasez? No hay, no tengo, no se puede. Dile a tu lado, cambia tu lenguaje. Si quieres que Dios te confíe, cambia tu lenguaje. Porque dice mi Biblia que nuestro Dios está vivo y Él nos da todas las cosas en abundancia. Puede que aún no las tengas, pero va a llegar tu momento, porque lo que Dios dice que va a hacer, Él lo va a cumplir. ¿Alguien cree esa palabra? Dice el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Escucha, enseñanza para terminar.
Mira, las cosas son para disfrutarlas, no para amarlas. Cuando Dios te entrega cosas, te las da para que las disfrutes, no para que las ames. Dios te dio el trabajo, muy bien, disfruta el trabajo, pero no lo ames más que Dios. Dios te dio la empresa, muy bien, disfruta la empresa, pero no la ames más que Dios. Dios te dio la familia, muy bien, te restauró la familia, perfecto, disfrútala, pero no la ames más que Dios. Dios te dio el hijo, muy bien, disfruta a tu hijo, pero no lo ames más que a Dios. Dios todo lo que te da es para que lo disfrutes, no para que lo ames. ¿Sabes por qué? Mira, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabes por qué el primer mandamiento es amar a Dios? Porque el amor tiene el poder de dominar. Piénselo. Lo que usted más ama es lo que lo domine, ¿o no es así? Eso no es así. El momento que lo que tú disfrutas llegas a amarlo más que a Dios, ese momento es que esas cosas te poseyeron a ti. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. El amor tiene el poder de dominar y controlar. ¿O cómo usted estaba cuando estaba enamorado? ¿Cómo cree que yo la tenía la pastora? ¿Cuánta gente no es dominada por el amor de un hombre y una mujer? Como mi esposo, ¿no? ¿Cuánta gente no es dominada por un trabajo? ¿Cuánta gente no es dominada por un trabajo? No tengo tiempo, y el trabajo y el proyecto y el negocio y lo que sea. Yo aquí estoy levantando empresarios que lo primero que saben que es Dios antes que cualquier otra situación. Ellos lo saben. Y por eso Dios los bendice. Pastor, pero este cliente, pero Dios me mandó 2, me mandó 3, porque así es Dios. Pon a Dios en primer lugar y Él te entregará las cosas. Por eso tú tienes que tener una buena relación con el Dios de las cosas, no con las cosas. Aquel que tiene una buena relación con el Dios de las cosas, el Señor le entregará las cosas. Y eso te profetizo, por poner a Dios en primer lugar, el Señor te entregará todas las cosas, porque las cosas que Dios te entrega son para que las disfrutes, no para que las ames. Y usted oró por el trabajo, ayunó por el trabajo, Dios le entrega el trabajo y se olvidó de Dios. Y oró por el hijo y ayunó por el hijo y hizo tantas cosas por el hijo. Dios le entrega el hijo y ahora ya no puede servir. Pregunto, ahora que es Navidad, tú y yo le vamos a comprar regalos a nuestros hijos, ¿verdad? En la medida de capacidad que tenemos. ¿Es o no es? ¿Es así? ¿Cuál sería un buen regalo para un niño? ¿Cuál sería un buen regalo? ¿Ustedes creen para un niño? Una bicicleta, un celular, un PlayStation, ¿sí o no? Tú le entregas un PlayStation para que lo. Y cuando tú lo ves disfrutando, ¿te pone feliz o no te pone feliz eso? Ahora, ¿qué pasaría si tu hijo pone el PlayStation primero que ti? ¿Te gustaría? Tú le compraste el PlayStation para que lo disfrute, no para que te cambie por el regalo. Ahora, imagínate Dios cómo se siente después que te dio la esposa, después que te dio el hijo, después que te dio el trabajo, después que te dio la empresa, después que te dio la casa, el carro, no sé, todo eso, el hijo, la esposa, el trabajo, la empresa, lo que sea, las finanzas, ya no te dejen estar con Dios. Imagínate eso. Ahora, después que Dios te dio la bendición, ahora tienes una buena excusa para no servir, para no congregar, para no ir a grupos. Dígale que está a su lado: Dios te dio las cosas para que las disfrutes, no para que las pongas en primer lugar. Pregunto, si tu hijo ama más el regalo que a ti, ¿tú estarías dispuesto a quitárselo? ¿Y serías malo? A veces por eso Dios nos tiene que apretar. Si está a tu lado, te van a apretar. Pero lo mejor, a veces, como le dije hace un comienzo, lo mejor que te puede pasar muchas veces es que te vaya mal para que te empiece a ir bien. Ese apretón que te está haciendo Dios es porque te ama, porque Él quiere bendecirte, prosperarte y promoverte sin perderte. Él siempre va a querer que tú estés contento con lo que Él te entregó, porque tienes que disfrutarlo. Dios te da un carro es para que lo disfrutes, no para que lo ames más que Dios. Él te da una familia para que la disfrutes, no para que la ames más que Dios. Dios te da un hijo para que lo disfrutes, no para que lo ames más que a Dios. Dios te da un esposo, una esposa para que la disfrutes, pero no para que la ames más que a Dios. Porque un padre da bendiciones a sus hijos para que lo disfruten.
Iglesia, el Padre está dispuesto a entregarte mucho más de lo que ya te ha entregado, si tú estás dispuesto a amarlo antes que cualquier otra cosa que Él te dé, iglesia. Yo hoy quiero desafiarte que esta enseñanza te edifique sobre la roca que es Cristo y puedas entender que Dios es el dueño de todas las cosas, aquel que está detrás de Dios. Las bendiciones que Él tiene para los hijos le van a perseguir, pero no ames las cosas, disfrútalas. Dile que está a tu lado, disfruta las cosas. Hay bendiciones retenidas porque hay gente que ha canjeado las bendiciones por Él. Pero si tú este día tu mente se te abre y recibe esta palabra, a ser un mayordomo de su gloria, prepárate para que el Señor te dé en abundancia, porque cuando Dios bendice, bendice en abundancia. Te dará la casa en abundancia, te dará de ese proyecto en abundancia, te dará la familia en abundancia, te dará la comida en abundancia. Iglesia, te profetizo, Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Busca a Dios, busca al Dios de las cosas, busca la justicia de Dios, y la casa, el carro, la promoción, el terreno, el proyecto te será añadido. Hoy te profetizo que si pones en primer lugar a Dios, todo lo que Él te ha prometido te será añadido. ¿Alguien recibe esa palabra?